El asunto, para lo que me gusta a mí no es tanto sacar el dato, sino como atar cabos, ¿no? Eso es un poco lo que siempre me ha gustado. La noche cubre ya con su negro crespón de la ciudad, las calles que cruza la gente con pausada acción, la luz artificial con débil proyección. Siento que lo bonito del dato es poder ligarlo con otros datos. Aplausos para Fred Roller, que está con nosotros. Lo vamos a conocer ahora. Él es músico o historiador de la música. ¿Cómo quieres que te...? Más o menos así, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad es que no me atrevo nunca a decir que soy músico. Pero eres, lo eres. Y tengo como mucho escrúpulo para... en algún sentido. Alguna vez leí que decías que tú tocabas para fregar. O sea, esa no es la palabra, ¿no? Pero La palabra era por joder. Eso, yo quería que tú lo dijeras. Que cantaba por Que joder. cantaba. ¿Por qué? La verdad, era un poco en ese momento para joder a los que me estaban haciendo la entrevista. Pero, no, siempre me gustó cantar desde muy chico, ¿no? Y como cantábamos mucho, y luego ha sido como un espacio para mí de salir del día a día, ¿no? Claro. Entonces siempre cantaba cualquier cosa. Ya, pero la música se ha convertido en algo que te acompaña, o sea, digamos, en tu sustento además, ¿no es cierto? Sí, el día de hoy se ha convertido en, sí, no sé cómo, no sé realmente en qué momento todo cambió y se convirtió en una de las cosas, digamos, que me da sustento, me da de comer. Bueno, tú empezaste de chico, digámoslo así, visitando el centro de Lima, mirando la arquitectura, viendo la cultura. ¿Y eso qué te llamaba, digamos? ¿Eso qué generaba en ti? ¿Qué te llamaba? Lo que pasa es que creo que he sido siempre como muy melancólico, ¿no? Ajá. Como estos así que viven un poco en el pasado. Y parte de mi familia también vivía en el pasado. Ya. Entonces, mi abuela vivía en el centro de Lima. Entonces, no solamente que visitaba el centro de Lima como alguien, sino que he pasado muchos años de mi vida en esas calles y me encantaba imaginarlas, ¿no? Como imaginarme a mí en esas calles en otros tiempos. Sí, siempre he sido uno de esos. Como un alma vieja, a mí me decían que No, yo era un alma vieja, absolutamente vieja. Y eso es un poco lo que también me... Sí, en esa casa. En esa casa, mira que era Navidad, porque veo ahí Era las Navidad, bolitas. sí. Sí, claro que sí. ¿Y qué se escuchaba en esa casa, por ejemplo? No, en esa casa no se escuchaba mucha música. ¿Ya? Primero, sí se escuchaba mucha música, pero se escuchaba música clásica. A Ya. mí siempre digo que mi padre me encerró a mí y a mis hermanos en el carro con Mozart durante horas de horas. Era mucha música clásica en mi casa, ¿no? ¿Y cómo es que haces este clic, en principio con la música peruana, en principio con el vals? Porque en la casa de mis otros abuelos, en la familia de mi madre, sí tenía como algunos tíos que les gustaba mucho la música popular, ¿no? Y tenían algunos tíos que tocaban como aficionados, música criolla pero siempre habíamos vivido con mucha música latinoamericana en esa época, porque me imagino porque eran los años, Ya. porque vivimos entre Bolivia y viajando mucho, entonces era la música que escucharían pues los jóvenes más o menos como un poco hippies, no sé, Ya. aunque mis padres no eran muy hippies, pero un poco. Y eso fue un poco lo que marcó mi gusto por la música popular. Ahora, ¿qué te trae a la mente estas fotografías, por ejemplo? Bueno, estas fotografías son, digamos, varias cosas. Primero son del libro, son de mi libro, el libro de mi tesis. Antes de que fuera tu libro. Pero son también, bueno, hay muchas de estas fotos para mí son cosas, fueron parte de mi descubrimiento de la música criolla posterior, digamos. Fue el momento en que entendí que podía hacer algo más que disfrutarla y escucharla, que hasta entonces era o cantarla, sino estudiarla. Pero tú estudiaste, por ejemplo, lingüística y literatura, Sí. ¿cierto? Y de pronto, no sé, creo que estabas un poco encerrado y decías, ¿por qué en esta universidad donde estudio no le dan pie a otro tipo de fenómenos culturales que estaban apareciendo en ese momento? ¿Puede ser? Y que siempre estuvieron allí, Ajá. ¿no? Y que siempre estuvieron allí, pero que creo que todavía en muchas universidades o en muchos espacios en general, este tipo de expresiones, ¿no? Musicales o, digamos, de lírica de las clases populares, Ya. son vistas con recelo, son vistas como cosas menor, digamos. Pero ¿no? después se convierte en un fenómeno cultural que no tiene... Por eso digo, siempre lo han sido, ¿no? Y eso fue lo que yo descubrí cuando estudiaba en España,
en mis clases en la maestría con un antropólogo que de pronto comenzó a hablarnos del romancero y qué sé yo. Y claro, yo me ponía coplas y cosas que yo había escuchado entre músicos viejos, pero que también formaban parte de lo que había estudiado en literatura colonial o del siglo de oro, y entonces pensé como no, ¿por qué no estudiar, digamos, esto como parte de esa literatura también? ¿Qué significa la Peña La Capilla para ti, por ejemplo? La Peña La Capilla es el lugar donde aprendí realmente de música criolla. Hasta ese momento sí debo decir que no sabía nada, o sabía lo que sabemos todos, claro, que es lo que pasa en la radio. Ahí descubrí que era una música viva, viva día tras día, noche tras noche, noche y sus días, todo corrido. De lunes a lunes, claro. Sí, ¿no? Osvaldo Andrade, que era quien regentaba ese espacio, y todos los amigos de ahí me aceptaron, al principio con bastante recelo, también me costó entrar. ¿Por qué? Porque era un poco blanco. Entonces, mira, que hay prejuicios de ida y de vuelta. ¿Ah? Sí, no, alguna vez me lo dijeron así claramente, ¿no? Y como que no era propio, era joven, era blanco, era pelucón todavía, no me había quedado tan calvo. O sea, qué eras sé yo. hippie, tenías pinta de hippie. Era algo que joven. no entraba dentro de ese modelo, ¿no? Y hasta que un señor que fue como mi padre adoptivo en la capilla, ¿no? Me dijo, es que tú no eres blanco, eres colorado. Ahí está, mira. Y sí, Esa era así tu más pinta. o menos. Entonces, pero claro, yo descubrí que había un universo de música hermosísima que la gente no conocía, Ya. ¿no? Que la gente que escucha Radio Nacional o cualquier otra radio al mediodía no conocía, porque seguía escuchando a los Dávalos, que me encantan, pero digamos que había un montón de música viva. Ahí entramos. Es como tú dices, vamos a romper hoy día un poco los prejuicios y un poco las leyendas urbanas. ¿Qué te parece? Ya, Los perfecto, mitos. sí. Tú has hecho varias investigaciones. Una es, tu primer artículo académico fue en el 2006, pero de ahí vino pues la historia secreta del Perú, ¿no? La historia secreta. Y eso me encanta, ¿sabes? Porque, claro, es tu recorrido y tu investigación por el Perú que no conocemos. ¿Qué no conocemos, por ejemplo, de la música que tú has podido investigar? A ver, es difícil. Creo que sustancialmente no sabemos que está tan viva. Digamos, los peruanos seguimos pensando en la música criolla, por lo menos en la criolla, porque podemos decir eso de otras muchas músicas, pero en la criolla, que es donde he pasado más tiempo de mi vida investigando y jaraneando y qué sé yo, asumimos que la gente sigue cantando las mismas cosas que se cantaban entre el 50 y el 70, ¿no? Que Lucha Reyes, que el Sambo Cabero, e incluso esos personajes, ¿no? Por lo menos, no sé, Cabero, a quien sí he conocido, a Lucha Reyes, no, porque si no sería más viejo de lo que soy, ni siquiera necesariamente cantaban esas cosas en sus reuniones más íntimas, ¿no? Entonces hay como mucha música, está mucho más viva de lo que creemos, hay muchos espacios en nuestra ciudad y en otras muchas ciudades, porque me he paseado por muchos lugares, incluso fuera del país, donde esta música tiene vida y donde se cantan otras cosas tan o más lindas, algunas creo yo, para mí algunas mucho más lindas que las que nosotros hemos escuchado grabadas por las glorias, digamos, de la música criolla. Entonces es una música muy viva. Creo que eso es lo primero que hay que desterrar. No es una música muerta, de viejos. Del sábado pasado, ¿no? Este último, he estado con un grupo de jovencitos que estaban cantando Marineras Deslimeñas, que es como lo más viejo que puede haber de nuestra música. Es decir, que criolla. los jóvenes no se interesan por la música criolla, no les... Yo creo que hay un montón que no les interesa, digamos, pero con total derecho. Una música que tiene más de 100 años, es como, no sé, la gente no quiere un mueble del año pues, del siglo XIX, no quiere uno más nuevo. Pero hay algunos que les gustan las antigüedades. ¿Te gusta además está de moda son lo varios. vintage, claro. Y son varios y están en distintas capas sociales, en distintos grupos. No sé, creo que eso es eso. Lo más importante es que es una música que tiene vida, solamente que tiene una vida circunscrita a momentos, a espacios particulares, ¿no? Claro, no la escuchamos todo el día en la radio, ni la escuchamos a lo mejor a un chico de 15 años que sube a un micro a cantar un vals nuevo. A lo mejor eso no pasa. ¿Pero la vamos a tener viva siempre? Nunca me atrevo a decir esas cosas porque ahí ya viene la otra parte, la que estudió en la universidad, que no sabe, ¿no? Que no sabe porque esas cosas pueden realmente un día, sí, dejar de ser representativas para esas personas y morirse para siempre. No lo sé. A mí me cuesta creer que vaya a pasar, por lo menos en los próximos, no sé, 50 años.
además me estoy encontrando con este fenómeno que está como surgiendo, por ejemplo, en Chile. Chilenos que están cantando y componiendo valses criollos peruanos o peruano-chilenos, digamos, pero para los que ellos tienen un gran cariño por la música criolla y han compuesto cosas nuevas desde allá, asumiendo que son valses peruanos, no sé. Entonces, hay como muchas cosas pasando como para dar una respuesta así tan tajante de O sea, esto se va a morir aquí. Se está allá. moviendo, igual Se mueve, se mueve. Es viva, mucho. tú has dicho, hay varios factores. Sí. Una que está viva. Sí. ¿Cuáles son los otros factores? ¿Cuáles son los otros elementos que no sé, que la gente desconoce un poco de esta música? Un poco su historia. Creo que una de las cosas que la gente desconoce realmente, porque nos hemos quedado con algunos íconos, digamos, es que es una historia muy larga, es que es una historia que envuelve a muchas personas y que no necesariamente ha sido una historia solamente de logros y de éxitos, sino que ha sido una historia también complicada, una historia por la cual las clases populares, sobre todo afrodescendientes, en Lima sobre todo, en otros espacios también, población de origen más indígena, etcétera, también logró como insertarse dentro de una vida social que normalmente los había tenido marginados. Las propias mujeres, ¿no?, que de pronto vieron también en la música un espacio para poder tener una representación pública en un momento, en los años 40, en los años 30, donde la, digamos, presencia pública de la mujer estaba también tan restringida, ¿no? Entonces, Felipe Pinglo, por ejemplo, ya que hablas de algunos personajes. Felipe Pinglo para mí, y hay gente que me ha querido matar por eso, es como un símbolo de todo ese proceso, ¿no? Es el momento en que creo que parte de lo que ha venido pasando desde fines del siglo XIX, un parteaguas, se acrisola un proceso y surge como algo nuevo. Entonces es como un gran compositor, ¿no? Quizás el compositor más importante para los que les gusta la música criolla y forman parte de ese fenómeno, pero también creo yo que de manera visto desde fuera, de manera más grande, si no es uno parte de ese fenómeno, es también quien logra representar qué está pasando con la música criolla desde fines del siglo XIX y en qué se va a convertir en el siglo XX. Y por eso es tan importante para mí, ¿no? Es un nexo. Es el un nexo, yo lo he comparado así, pero claro, la gente me quiere pegar cuando digo esas cosas, que es como un Cristo, ¿no? Es como, hemos tenido nuestro Juan Bautista, que es Carlos Sacco, y luego viene que es nuestro Jesucristo, que es, además que muere joven, hay toda una mitología creada alrededor de Pinglo, que es muy parecida a la mitología que se puede crear alrededor de otras figuras, pues, masacras, ¿no? Que hace que sea un símbolo muy importante para los músicos criollos. Además de que sus composiciones son además composiciones muy bonitas, muy hermosas, pero que también representan también algunos de los cambios que están pasando y que se están dando en la década del 30, entre la década del 20 y la década del 30, ¿no? Entonces se vuelve súper importante. Pero... No, ni sin peros. O sea, es una figura súper importante. Pero hay creo otras que figuras. hay otras muchas figuras. Ajá. Muchas figuras quizás tan importantes. Eduardo Márquez Talledo en los mismos años quizás tiene un número de composiciones tan grande como él y es una figura que incluso va a tener vida. Lo que pasa es que no se muere tan joven, se muere ya anciano, mayor, pero que incluso va a tener una participación muy importante para los músicos en su día a día, porque va a ser uno de los que va a formar Labdike, ¿no? Aunque el día de hoy Labdike sea algo para problematizar, pero en ese momento está intentando colaborar con los derechos de los músicos que han sido como ninguneados y han sido pasados por alto muy fuertemente en esos años, ¿no? ¿Por qué no conocemos nuestra historia? Porque no conocemos nuestra historia en general, porque no nos gusta hurgar. Creo que socialmente, nuestra sociedad no le gusta hurgar porque sabemos que nos podemos encontrar con muchas cosas bonitas, pero también con muchas cosas feas. Entonces vivimos como en la epidermis, tranquilos, ¿no? Porque claro, cuando hurgamos nos encontramos el pasado. Y claro, es como tener una relación, ¿no? Y cuando hurgas en el pasado de tu pareja, pues a lo mejor hay cosas que no te gustan. ¿Pero qué hay de feo, por ejemplo, en la historia de nuestra música? En la historia de nuestra música, no sabría decir si son cosas feas, pero son cosas a las que la gente quizás en algún momento también ha renunciado. Es decir, la gente comenzó a tocar el vals y dejó de tocar otras cosas, ¿no? Como, no sé, tocar zamacuecas o cantar décimas o qué sé yo, porque el vals era lo que les hacía presentarse frente a los otros como que eran menos indios, menos afro, menos clase baja. Entonces, claro, nadie quiere que le estén recordando, oye, tú eras esto o esto otro, ¿no? Entonces,
creo que cuando hurgamos también nos encontramos eso. Ahora, a mí me parece bonito también desde el lado más de la investigación, me parece, o sea, es algo que me dedico, por eso... No, y que quieres conocer tu historia, sin duda. Vamos a hacer una pausa, no se mueva, que vamos a seguir conociendo más detallitos ahí escondidos. Esa foto. Se viste de gala la pampa de Amancay, en ella está el recuerdo de una Lima que se fue. Los criollos de ahora la haremos renacer, orgullo del Perú, la música popular, que sus valses y polcas no dejaron su saber, bomberos y marineras. Lo que estamos viendo es un círculo muy cerrado y exclusivo, ¿o no? Más o menos, ya no es tan cerrado. Últimamente ya no es tan cerrado. ¿Por qué? Cuando llegué era muy cerrado realmente. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí ya se nota por qué, creo. Muchas de las personas que, cuando yo entré, digamos, a esta peña, eran una reunión de un montón de viejitos. Eran 12 viejitos que se juntaban los viernes y que de hecho se juntaban antiguamente los miércoles en otro local, pero cuando había comenzado a ir mucha gente a ese otro local, decidieron cambiar de local y reunirse un viernes para hacer otra vez poquitos Son y cantar. sectarios. Ah, absolutamente. Ya. Y acá no, acá ya están los jóvenes. Ese chico que toca el cajón no tiene ni 30. Bueno, que no es tan joven el día de hoy eso, pero para uno. Se reúnen todos los viernes a las 4 de la tarde en Breña, Sí, 4 y media. ¿no? ¿Y qué hacen? A ver, cuéntanos. Eso, cantamos, tocan los que saben tocar, tomamos y estamos como entre amigos. Es un grupo de amigos, era un grupo de amigos Ya. muy mayores y lo que ha sucedido que la mayor parte de ellos se fueron muriendo. Ahí está el Lucho Caicay, que justamente es parte de esa historia, ¿no? Aunque a él lo conocí realmente en otra peña en el Callao, en la Plaza de los Burros, en el Aromito. Ajá. Pero este lugar se volvió, digamos, comenzó a reunir a este tipo de personas como muy aficionadas, que conocen un repertorio muy antiguo, qué sé yo, para seguir manteniendo eso, ¿no? Ahora ya está en casa, ese señor ya no se puede mover de casa. ¿Qué tan antiguo o qué tan variado es nuestro repertorio antiguo que nadie conoce, o sea, que pocos conocemos? Muy variado. Muy variado, digamos, primero en géneros musicales, ¿no? Es decir, así como nosotros tenemos la idea de que lo que más representa la música criolla es el vals, y el día de hoy sin duda lo es, pero había muchos otros géneros musicales que se cantaban como parte de esa música y que con todos estos viejos yo tuve la suerte de aprender, de conocer, ¿no? Además, bueno, de las polcas, la marinera limeña cantada de contrapunto, que es algo, digamos, muy especial, ¿no? Aquí en el canal Fátima les podrá comentar sobre eso, ¿no? Marinera, polka, ¿qué más? Las danzas habaneras, el amor fino, la décima cantada, la canción, o sea, hay un gran repertorio, ¿no? De géneros, y dentro de esos géneros muchísimas canciones, muchísimas. Mira, O sea, no tenemos pisquito, pero ¿tú te animas a cantar alguna cosa? No, yo no. Ay, no te animas, ¿no? para Se pone nada. rojo. Yo antes puedo salir en tanga que cantando. No te puedo creer. Oye, pero ahí te vemos bien animado cantando. Porque es un espacio como muy cerrado. Para mí es como... Ah. Es una cosa, sí, no me sale... ¿Y cómo salió ese video entonces? Porque el La día de hoy, tecnología, la sí, tecnología. todo el mundo tiene un celular y te hacen pasar vergüenza pública. Nada. No, me tiemblan las piernas y canto en un ¿Sí? espacio que no es como ese. Tú sabes que les No está puedo dando... cantar ni parado yo. Les está dando sed arriba, dice. Bueno, pero ¿y si hay gente que quiere cultivar, o sea, ¿cómo hace? Si hay lugares tan cerrados, ¿cómo Lo entrar? que pasa es que no todos los lugares son tan cerrados. Ok. O sea, hay muchos lugares también muy abiertos donde mucha gente ha ido a aprender y aprendido, ¿no? Así como este lugar ahí que se llama La Catedral, donde ya te digo, además el día de hoy va mucha más gente más. Hay otros espacios más abiertos, centros musicales como el Breña, el Yufra, la Peña de las Hermanas López. Hay muchísimos Hay una espacios. que yo he oído que es cerrada, ya no sé si es cerrada, la oficina.
Ya, no está cerrada. Ya no es una está tan peña comercial cerrada, la oficina. claro. Lo que pasa es que eso surgió como un espacio cerrado, pero hace ya muchos años. No, claro, muchos años, pues, ¿no? Sí, Claro. muchos años. Yo estaba en la universidad y era cerradita, era un Sí. garaje, ¿no es cierto? Sí, eso sí, hace muchos años, pero luego ya es una peña comercial, ¿no? Hubo espacios que siempre han estado coqueteando entre ambas cosas, ¿no? La peña Don Porfirio, ¿no? La peña de Abelardo, como la conocían, que era un espacio sí abierto, pero Ajá. que en un momento se cerraba, ¿no? También tienes estas cosas. Y en tus libros, por ejemplo, ¿qué has encontrado? ¿Dónde eran los lugares así, caletas, donde ir, así, donde A ver, hacían- en el libro que yo he sacado sobre música, Ajá, digamos, en tiempo. criolla, donde Ah, fue su una investigación Maquin más claro. importante, realmente, digamos, se hablan de algunos espacios, pero es un trabajo que se detiene en la década de 1920. Entonces, no es que había muchos espacios que eran casas de personas. Por eso es que justamente voy a esta peña que se llama La Catedral, porque sigue siendo lo mismo. Claro, la es una casa de un casa, señor. claro. Es la casa de un señor, es su sala, que los viernes, porque le gusta y porque es muy amable, nos la abre a sus amigos para que vayamos ahí a jaranear. Pero el resto de la semana es su casa, ¿no? Claro. Entonces no es una peña, o sea, o es una peña en el sentido de que lo que antiguamente se llamaba peña, que era eso, un espacio de reunión que podía darse en cualquier lugar. Claro, o sea, se va a formar una peña. Eso Claro, era, a ¿cierto? partir de la gente, a partir de lo que hacen las personas, ¿no? Entonces habían peñas, yo he conocido todavía una peña que se llamaba El Fierrito, porque funcionaba en el centro de Lima, en unas, vendían fierros, tenían Claro. como una ferretería, pero de parte De día eran fierro, ¿no? fierritos y de noche era... Había otra que se llamaba La Tijerita en el RIMAC, porque era una peluquería, y cosas como esas. Eso también sucedía, digamos, en el pasado, ¿no? Entonces Claro. había muchas peñas que se formaban en espacios que funcionaban para otras cosas, talleres, qué sé yo. Claro, claro. ¿Mm? Ahora, y en tus libros, que dicen la historia, ¿no? Las historias secretas, Ah, eso es otra cosa. ¿cuáles son los secretos? ¿Cuáles son los secretos? No, ninguno es tan secreto. Ya. Digamos lo que el libro esta historia secreta va por otro lado y tiene un capítulo sobre la música o dos, pero la verdad es que eso era más bien mis ejemplos de estudios generales letras en mis clases para motivar a los estudiantes. Y nunca fueron tan secretos, son cosas publicadas por gente más importante y más decente que uno, pero que por algún motivo no han tenido repercusión, creo yo, tan grande entre el público, entre los peruanos, ¿no? Es decir, el ejemplo, por ejemplo, que te puedo dar del primer libro de la Perricholi, ¿no? En Historia Secreta del Perú, lo publicó el historiador Guillermo Loman en la década del 40 o antes, 40 creo, Ya. pero por algún motivo la gente prefería quedarse con la imagen de la Perricholi como esta mujer cantante, un poco libertina, amante del virrey, cuando había un dato tan interesante para mí, Ya. y es que la mujer había sido empresaria, que había comprado propiedades, que tenía un molino. Entonces, lo que intento hacer en esos libros, o el primero era eso, intentar como mostrar esas cosas que supuestamente deberíamos saber, pero Ya. por algún motivo no sabemos, ¿no? A pesar de que estén publicadas, de que las hayan dicho personas, ya te digo, muy importantes en nuestra actividad académica, pero por algún motivo la gente no la sabe o prefiere quedarse con el Es mito. justo lo que te iba a decir. ¿No la sabe porque no quiere leerla, no le interesa o prefiere quedarse con la etiqueta y el prejuicio? Yo creo, O algunos no digamos, quieren que se sepa. Yo no sé si algunos no quieren que se sepa, pero también forma parte de una historia ya oficial, ya sentada, Ajá. y que se construye sobre la base de mitos. Y muchos de esos mitos yo creo que son buenos, es decir, nos ayudan a que la gente sepamos ciertas cosas, o por lo menos nos quedemos con algunas ideas clave en nuestros procesos históricos. Pero hay otras que sí vale la pena revisar. Y entonces el libro lo que quería era revisar algunas de ellas. ¿Cuáles, por ejemplo? Por Para ejemplo, me variar. parecía interesante la idea de una mujer empresaria en la colonia. Me parecía súper interesante, a mí personalmente. Y La que de no la solamente bandera era como digamos, ha sido mi ejemplo en clase durante años, ¿no? Lo del cuento de Valdelomar y sobre cómo San Martín se supone pues que, o no sabemos si soñó con la bandera, en todo caso si soñó o no, no hay ningún parte de eso.
¿Cuál es la verdad entonces? La que ¿Cuál te has será? encontrado. ¿Pero tú qué has encontrado? Yo lo que no más bien es lo que no he encontrado. Ah, ya, lo que no se- Lo que no he encontrado es que no he encontrado que haya ningún elemento en ese momento que aluda a que San Martín soñó con la bandera. Ok, Y más bien lo que sí hay es un cuento posterior de Valdelomar donde se habla del sueño. claro, eso sí. ¿No? ¿En qué momento uno se alimenta con el otro, qué sé yo? Creo que forma parte de una mitología popular que ha ido construyéndose. Pero en el momento de San Martín no hay nada que diga eso, Ok. ¿no? Luego lo otro creo que sí era bastante sabido, ¿no? Es decir, que la mayor parte de la marinería, primero que en el Huáscar no estaban Grau y sus 7 oficiales, sino que habían pues, cientos de personas, que incluso habían extranjeros, pero que una buena parte de ellos eran afrodescendientes, Ajá. y que al momento de construir la historia siempre nuestros héroes suelen ser muy blancos, ¿sí? ¿Ya? Y no se les cuenta como parte de esa heroicidad a quienes no han sido oficiales o no forman parte de ciertas características, qué sé yo. Y entonces ese otro de los relatos, ya no me acuerdo bien, había un par más, uno sobre la música, y el último era como anticipando lo que venía en Historia Secreta 2, el renegar un poco el que el Perú sigamos siendo un país, digamos, aparentemente laico, pero muy poco laico, ¿no? Entonces era sobre el FREPAP, era que era terrible. A ver, cuenta, porque ahora que FREPAP está en el, Sí, en el claro, Congreso. el último ensayo dentro de ese libro era, lo que decía era básicamente que merecíamos ser gobernados por Ezequiel Atacuzzi, que bueno, ya no, pero más o menos. ¿Ah, sí? ¿No? Porque nunca nos habíamos desprendido de estas cosas casi religiosas, ¿no? Que seguíamos creyendo en el Estado, en la nación, como si fuese una cosa religiosa y que a mí me parece muy peligrosa. Por eso es que Historia Secreta 2 ya no fue igual, sino fue un poco renegar, creo que es menos divertido, Ya. un poquito más renegado, un poco más serio, ¿ya? Aunque nunca me sale ser tan serio del todo, no sé. Sobre ciertas taras que tenemos como país, ¿no? Y para mí creo que las principales son el militarismo, la religión y la discriminación en todos sus aspectos. En ¿no? todos sus niveles. Todos sus niveles. Entonces creo que esos son los tres y cómo eso ha hecho que configuremos ciertas cosas como nuestra idea misma del mapa o cosas como esas, ¿no? El dividir al Perú en, no sé, costa, sierra y selva, cuando no es muy claro dónde comienza la sierra. Pero lo que a mí me resulta loquísimo, y eso ya desde tu expertise, es cómo no podemos, o por ahí que yo me estoy equivocando, pero ¿por qué no podemos ser esta mistura de razas cuando hay una mistura de razas en la música, por ejemplo? De lo que has Yo creo que comentado. lo somos. El asunto es que nos ha dolido históricamente serlo, ¿no? Es decir, esa mezcla o los que no se han mezclado también. Es decir, los que simplemente pueden convivir, aunque, bueno, seguramente todo el mundo se ha mezclado, pero esa convivencia entre distintos grupos sí nos resulta muy Pero mira, violenta. tú eres colorado, te decía, Sí, ¿no? colorado. Para entrar, colorado. Pero eres brasileño, suizo y peruano. Sí, O sea, más mezclado no puedes estar. sí, brasileño de casualidad nomás, ¿eh? Ya. O sea, que no se la lleven fácil esos señores. Nací ahí, mis padres Claro. trabajaban ahí. Pero sí, suizo, peruano y un montón de otras cosas adicionales. Claro. Sí. Y muchos somos un montón de cosas así también, Yo también. pero lo que pasa es que algunas de ellas es más fácil serlo. O sea, seguramente es más fácil para mí ser suizo, Entiendo. sí, que para alguien ser afro o haber sido descendientes El trato no es el mismo. de chinos que vinieron en el siglo XIX Claro. con un trabajo forzado Sin duda. o no sé, de lo que sea, o sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, el día de hoy seguramente no va a ser fácil para un chico ser hijo de un peruano y un venezolano, no sé. O sea, el trato no Interesante es tu el mismo. visión, ¿eh? O sea, va a haber Historias Secretas 3. O que la escriba otro. Ok. Ay, muchas gracias. No, sí, seguramente vas a renegar con lo que acabas de decir ya. Ya estoy renegando. Ya estás renegando. Muy bien, muchas gracias, Fred, por Gracias. dejarte conocer, Y conocer tu trabajo igualmente, también. muchas Quédate gracias. ahí para nuestro selfie. Nosotros nos vamos a Brasil. Ojalá que hayan aprendido tanto como yo el día de hoy de nuestros entrevistados que tienen una visión diferente de lo que es hacer su trabajo. ¡Nos vemos! ¡Chao!